Ahora vamos a ver el periodo del espiritualismo. Lo primero que ustedes deben saber es que el fundador del espiritualismo es Henri Bergson. Henri Bergson creía tres cosas que sintetizan muy bien el espiritualismo. Primero, el espíritu es el fundamento de la realidad, ontología. Segundo, ética. El espíritu tiene como manifestación a la libertad. Y tercero, el espíritu conoce a través de la intuición. Gnoseología, ética y ontología. Ahora, el espiritualismo llega al Perú y surge como una reacción, como una crítica a la filosofía positivista. La filosofía del positivismo. ¿Quién es el máximo representante del espiritualismo? Alejandro Deusto. Alejandro Deusto fue catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, incluso fue rector de esta casa de estudios. Alejandro Deusto resumía su filosofía con la frase orden y libertad. O sea, un positivista dice orden y progreso. Él tuvo un pasado positivista y por eso luego, cuando se convierte al espiritualismo, toma esta primera parte de la frase del positivismo, orden, pero luego agrega el concepto básico de un espiritualista, la libertad. Y según Alejandro Deusto, la libertad se manifiesta en la vida estética. Vamos a poner esto que hemos comentado en la pizarra. Como hemos dicho, el lema de Alejandro Deusto es orden y libertad. Y para Alejandro Deusto, la libertad se manifiesta en la vida estética. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Piensen en lo siguiente, ¿cuándo nosotros somos plenamente libres? Cuando creamos, dice Alejandro Deusto. Si tenemos que pintar un cuadro, lo pintamos, no tenemos por qué representar la misma realidad. Si queremos crear una novela, podemos crear una novela y podemos ser una suerte de dioses en esta novela, hacer que dos personas que se amen terminen casadas, si estén a punto de casarse, uno muera, de que no terminen juntos, es decir, uno cuando crea es libre, no tiene límites, no tiene barrera. Y por eso para Alejandro Deusto el modo de vida más elevado es el modo de vida que implica la creación, la vida estética. En realidad Deusto no solamente influencia en la filosofía, sino también en los vanguardistas literarios, digamos, de comienzos del siglo XX, en literatura sobre todo. Digamos, sus reflexiones estéticas son interesantes. El detalle es cuando Deusto reflexiona sobre política. Y Deusto defendió una educación moral. ¿Por qué moral? Porque para Deusto la crisis es de valores. O sea, el problema con el Perú no es que no tenga industria, sino que hay una crisis de valores, hay corrupción. Y tú debes darle una educación moral a todos los peruanos. No, porque no todos los peruanos van a gobernar. ¿Quiénes van a gobernar? La clase dominante, una élite espiritual, dice eso. Y por ende defiende una educación moral para una élite. Y esto se opone a lo que creía Manuel Vicente Villarán, porque Manuel Vicente Villarán hablaba de una educación técnica, en cambio Alejandro Deusto habla de una educación moral. Y además que Villarán habla de una educación técnica para la mayoría. En cambio Alejandro Deusto habla de una educación moral para una élite, no para todos. Ahora llegamos, jóvenes, al sexto periodo de la filosofía peruana, el de los movimientos sociales. ¿Por qué tiene este nombre, profesor? Porque en este periodo se forman los grandes partidos políticos. ¿Como cuáles? El APRA y el socialismo. Pongamos eso en la pizarra.
Formación de los partidos políticos de masa. El APRA. El APRA tiene como fundador a Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre funda la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, en el año 24 en México, cuando lo exilia, digamos, Leguía, y convierte este movimiento revolucionario americano en un partido político peruano en el año 31. En sus inicios, Haya era un marxista, al igual que Mariátegui, pero luego cambia. Ahora, ¿quién es el fundador del Partido Socialista en el caso peruano? José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, gran intelectual peruano, funda el Partido Socialista en el año 1928. En realidad, jóvenes, el debate de Mariátegui y Haya tiene que ver con quién aplica genuinamente el marxismo al Perú. Como les decía, el debate Mariátegui-Haya consiste en quién aplica el marxismo genuinamente. El detalle es que Haya luego cambia de corriente y por eso su método no es el materialismo, sino es el tiempo, el espacio-tiempo histórico. Espacio-tiempo histórico. En cambio, el método de Mariátegui sí es el materialismo histórico. El materialismo histórico, jóvenes, tiene como ley fundamental que la estructura económica determina la superestructura económica. ¿Qué quiere decir eso? Que las ideas tienen una base material. Por ejemplo, acabamos de ver el debate Alejandro Deustua, Manuel Vicente Villarán. Mariátegui diría que estos dos intelectuales piensan de manera distinta porque pertenecen a estructuras económicas distintas. Villarán cree en una educación industrial para todos porque es una pequeña burguesía. En cambio, Alejandro Deustua cree en una educación moral para una élite porque pertenece a la aristocracia. Otra distinción entre Mariátegui y Haya es quién debe conducir a la revolución. Para Haya de la Torre debe conducir a la revolución la clase media. En cambio, para Mariátegui lo debe hacer el proletariado. Vamos a poner eso en la pizarra.